que se llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Que se levanten las voces, todas las generaciones, y den la honra a su nombre, a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Damos honra, damos gloria al que vive hoy, a Cristo, el Cordero invencible. Damos honra, damos gloria al que vive hoy, a Cristo, el Cordero invencible. Ustedes, damos honra, damos gloria al que vive hoy, a Cristo, el Cordero invencible. Sí, damos honra, damos gloria al que vive hoy, a Cristo, el Cordero. Digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey. Vamos, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, demos gloria hoy al Rey. Adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido fiel, digno es el Rey, digno es el Rey. Sí, digno es el Rey, digno es el Rey. Levanta tu voz. Canten hoy los redimidos, los que se llaman sus hijos, canten y denle las gracias. Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Les saludamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y abrimos esta reunión virtual en el nombre del Señor Jesucristo, y vamos a estar orando al Señor para que Él nos bendiga, nos dirija y pueda estar hablando a nuestro corazón. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por este tiempo maravilloso que nos das de poder, Señor, hacer iglesia de una manera diferente, usando la tecnología, Señor,
y entrando a cada corazón, Señor, entrando a los hogares, entrando, Señor, quizás a la comodidad del living de la casa o en la cama de los hermanos allí, Señor, donde están descansando. Padre, yo te pido que tú nos bendigas en este tiempo. Bendice a todos los que están reunidos en línea. Pedimos que tú puedas hablar y ministrar nuestros corazones. Queremos traer delante de ti nuestras peticiones, nuestras necesidades, angustias, aquellas cosas, Señor, que por momentos nos privan de las bendiciones que tú nos has dado en la palabra. Señor, queremos tomar las garantías que aparecen en las Escrituras para nuestra vida, para tiempos difíciles y de desierto. Yo te ruego que bendigas a cada familia representada, a cada hogar al que estamos llegando, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos tu cuidado, tu bendición, Señor, y que hables a nuestra vida a través de la bendita palabra tuya. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, una vez más quiero agradecer a nuestro director, nuestro hermano Alejandro Sánchez, ya le estamos dando otro estatus ya, nuestro director de televisión, que el Señor le bendiga, y todo el soporte técnico que cada día va mejorando, ¿sí? Y que damos gloria a Dios por eso. Saludamos a algunos hermanos antes de ir a la palabra del Señor. Hay algunos que se me van porque por alguna razón que desconozco, no los muestra a todos. Después cuando reviso quienes estuvieron, quienes mandaron saludos, me aparecen, pero cuando estoy al aire no me aparecen. Así que les saludo así en general a Gualdito, al hermano Carlito, a la hermana Esmeralda, a la hermana Susana, que el Señor bendiga, Susana, Abraham, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a nuestra hermana también, a toda su familia, a nuestro hermano Rodolfo también, que nos manda cariños, con nuestra hermana Elvira desde España, que el Señor les conforte, les bendiga en este proceso difícil. Estamos orando por ustedes. Al final vamos a estar orando por las distintas peticiones, así que si tiene algunas peticiones puede manifestarlas. Nuestra hermana Isabel Soto también está en sintonía, nuestra hermana Carolina Encina también está allí, Fabiola Mesa también, que el Señor bendiga a Fabiola, bendiga a su esposo, que el Señor bendiga a sus hermosas hijas. Está mi hermana Marcela de la ciudad de Córdoba, que el Señor te bendiga, Marcela. Casi te digo flaca, pero es demasiado coloquial, pero bueno, los hermanos lo entienden, flaca porque le decíamos flaca, ¿no? Marcela, que el Señor la bendiga, nuestra hermana Marité, sí, Luz María Lagos, que el Señor les bendiga. Está Silvia, me imagino que está ahí la preciosa muñeca, con ellos también, que el Señor les bendiga. Hermana Janet, que el Señor le bendiga junto a su familia. Allí está también la pastora Doris, que el Señor les bendiga. Hermano Marcos, yo también, pastor, dice hermano Marcos, me dice por el WhatsApp, se me metió un WhatsApp ahí avisándome que el hermano Marcos también está en sintonía. Que el Señor le bendiga a mi hermano Marcos. También está Alejandra, un abrazo para Benjamín, que el Señor le bendiga. No sé si ya está durmiendo a esta hora, pero no creo. Hermana Evelyn, Juan, Daniel, que el Señor te bendiga. Hermano Ernesto, hermano Lalo, que el Señor bendiga a toda su familia. Me imagino reunidos en el living tomándose un tecito, escuchando. Nuestra hermana Rosita, desde el Sure, que el Señor les bendiga allí con todos los que están reuniendo, mirando. Nuestra hermana Margarita Jiménez, Tomasito, que también está en línea. La hermana Mercedes, que el Señor bendiga a mi hermana Mercedes y a nuestro hermano Francisco Javier, que el Señor le llene de su gracia. Ahí está nuestra hermana Maggi, ¿sí? Del Comité Creativo de Cuentacuentos Valóricos, que ha ido muy bien. Quiero felicitar a ese grupo maravilloso que está trabajando con Cuentacuentos, ¿sí? Que el Señor bendiga esos talentos que estaban enterrados y que están saliendo de manera maravillosa. A nuestro hermano Eduardo Rojas, que el Señor les bendiga, junto a nuestra hermana Esmeralda, también se están sumando. También está Dani allí y aparece como Fernanda Montserrat, que el Señor le bendiga. La hermana Tamara allí también, junto a su familia, me imagino que Dios les bendiga. Anaís también, me imagino que está Alex y su esposa Jimena allí reunidos tomando tecito, escuchando lo que tenemos que compartir con cada uno de ellos. Un tecito con arepas, dice Dani. Bueno, sí, voy a pasar antes de irme a mi casa. No llego porque tengo me estaba imitando solo. Leí arepas y me entusiasmé. Hermano Patito Palma, que el Señor le bendiga, un gran abrazo. Los he extrañado, hermanos, de verdad. He llorado en la presencia del Señor. ¿Cuándo vamos a ver a los hermanos? Los vamos a abrazar, vamos a bendecirlos, orar por ellos.
¿sí? Falta la retroalimentación para poder comunicar muchas veces lo que el Señor quiere. De eso hablábamos fuera de pantalla con nuestro hermano Alejandro, ¿no? Que me ha costado bastante prepararme. Esto es una infidencia, ¿sí? Porque uno recibe una retroalimentación en el contacto con los hermanos, en los cultos, la consejería, la conversación de pasillo, el que le manifiesten los problemas. Allí el Señor va instalando, a veces los hermanos hablan y viene una palabra del Espíritu Santo al corazón. Yo dije, ay, lo anoto, siempre me va a ver anotar, es porque llevo un semillero de ideas, de palabras, y como no estoy en esa instancia, el semillero no tiene nada. Igual tengo semillero de un montón de palabras, pero que cada día invoco el nombre del Señor para saber cuál es la correcta para llevar a su vida y a su corazón. Y yo creo que vayamos de lleno a la palabra del Señor, ya que tengo poco tiempo para compartir la palabra del Señor, ¿sí? Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, allí va a estar referida la lectura de la palabra del Señor y también el tratamiento del tema que vamos a ver hoy en este día. ¿Cómo trató el Señor con la tentación o la prueba? Me gusta más la palabra prueba, porque en el griego la palabra allí sugiere que el Señor fue probado, ¿sí? Y además, porque voy a establecer una correspondencia de Mateo 4 con Deuteronomio capítulo 8, así que le pido que también, si usted está anotando y está con la Biblia en mano, abra también en Deuteronomio capítulo 8, porque vamos a establecer una correspondencia en lo que pasó con el Señor Jesucristo y esta prueba en el desierto. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, como Israel también fue llevado al desierto. Y hay una conexión ahí con algunas ideas que aparecen, que no voy a hacer un paralelo respecto a Deuteronomio 8 y Mateo 4. Voy a estar predicando Mateo capítulo 4, pero sí quiero hacer referencia a modo de introducción sobre Deuteronomio 8 y probablemente en el desarrollo del sermón pueda estar mencionando algunas ideas. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? No le puedo decir deme un amén porque no sé, pero espero que esté siendo claro. Así que vamos a la palabra del Señor primero. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice de esta manera: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo o probado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que ese es el límite físico de la abstinencia, ¿no? Tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo rema es la palabra en el griego allí, de todo rema que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, una vez más, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo, el calumniador, el acusador, entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Se dio cuenta que cuando lo reprendió el Señor no le dijo te vas, diablo? No, le dijo Satanás, porque Satanás es adversario. Entonces hay ahí también alguna información que no será hoy el tema a tratar. Y vamos a Deuteronomio, es tarea para la casa, ¿sí? Para que vea ahí el tratamiento que el Señor le da al momento de reprender al diablo, ¿sí? Le dice Satanás, que significa Satanás es adversario, mientras que el diablo es calumniador, ¿sí? Los que calumnian, los que hablan más allá de la cuenta, ¿sí? Dice así en Deuteronomio capítulo 8, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Esa palabra es clave en el libro de Deuteronomio, el acordarse, el recordar, ¿sí? Es un manifiesto que está a lo largo del libro. Para afligirte, dice, el Señor los llevó al desierto, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, palabra en hebreo que significa ¿qué es esto? Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hasta aquí nada más la palabra del Señor. Vamos a orar, tengamos una palabra más de oración. Señor eterno, yo te ruego que tú nos bendigas y nos hables, que puedas iluminar nuestra mente, como nos dice 1 Corintios 2, que el Espíritu Santo nos ayuda a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hemos recibido la mente de Cristo y por lo tanto tenemos la capacidad de, Señor, de discernir, la capacidad de examinar, la capacidad de juzgar, la capacidad de tener sabiduría, Señor, conocimiento. Ayúdanos, Señor, a escudriñar las Escrituras. Yo te ruego que ellas puedan traer luz a nuestros pasos, a nuestra vida personal, a nuestra conducta, que nuestra conducta esté siendo iluminada en esta tarde a través de la palabra tuya. Glorifícate, Padre Dios del cielo. Oro por aquellos que puedan estar viviendo, Señor, una situación de enfermedad, de dolor, de indisposición física, Señor. Allí donde esté el dolor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Reprendemos la inflamación, echamos fuera, Señor, todo dolor, toda dolencia, cualquiera sea la naturaleza de ese dolor, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. Trae salud, Señor, por tus llagas fuimos nosotros curados y pedimos, Señor, que intervengas allí donde se encuentra nuestra hermana, que les bendigas, que los cubras. Señor, si hay una necesidad económica, financiera, de alimentos, suple, Dios del cielo, abriendo las ventanas, Señor, celestiales. Glorifícate, Señor, frente a cualquier naturaleza de necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas estar cubriendo, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de los hermanos de la iglesia, amigos y hermanos que nos ven de otras latitudes. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Siga enviando allí sus peticiones. Si tiene alguna petición de oración, ¿sí? Vamos a estar orando al final de la palabra del Señor. Bendecimos a los que se han agregado, ¿sí? Nuestra hermana Bernarda, ¿sí? Y me imagino nuestro hermano Juan Carlos, Alex también, Alex Reyes, Alex Vargas, hermano Nico, Melissa también, que el Señor bendiga junto a Pablo, que me imagino que están allí tomando mate y viendo el programa. Nuestra hermana Claudia González, que el Señor le bendiga. Está Carlitas también, nuestra misionera, que el Señor le bendiga, ¿sí? El Señor derrame su gracia. También se suma María Elena Correa, que el Señor te bendiga. Daniela también Villagra, que Dios te bendiga. Nuestra hermana Pamela Rosas, Dios te bendiga también. Y no sé cuántos más se están sumando, que el Señor les bendiga. Comparta, antes de ir a la palabra del Señor, comparta en su Facebook, ¿sí? El programa, de tal manera que otros, sus amigos también pueden vernos y escucharnos, ¿sí? No se olvide que sus amigos, los amigos de sus amigos también son amigos. Así que vamos entonces a la palabra del Señor. Deuteronomio 8, capítulo 2, dice que el Señor los llevó al desierto, ¿sí? Para probar lo que había en su corazón. Los llevó al desierto para probarlos. Y de alguna manera yo creo que el Señor emula esa travesía de Israel en el desierto con esta visita que Él va a hacer por 40 días y 40 noches de ayuno, yendo al desierto. Porque muchas de las cosas que el Señor hizo, de las cosas que Él dijo, fue de alguna manera la extensión de lo que había dado como revelación en las Escrituras del Antiguo Testamento. Muchos de los milagros de los profetas el Señor los repitió, pero obviamente a un nivel superior y mayor, con un peso de revelación. Para ponerle un poco de teología, el peso revelacional que hay en el Nuevo Testamento es superior. Digo esto basado en lo que dice el autor de Hebreos, que solamente
Las escrituras veterotestamentarias eran la sombra de lo que había de venir, siendo Cristo la realidad de aquella sombra. Veíamos solamente el contorno, el entorno, ¿no? Como este teatro de sombras que le hacen a los niños en contra la luz, ¿sí? Y solamente ven una sombra que se mueve. Eso eran las promesas del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, es la realidad. Ya no vivíamos bajo la sombra, sino que la realidad de la sanidad, de la salvación, del perdón de los pecados, de la reconciliación, de nuestra comunión con Dios, del poder tener acceso, ¿sí? Y poder orar y saber que Dios el Padre nos está escuchando. Jesús emula la travesía de Israel por 40 años y 40 días se va a ayunar y orar. El Señor llevó a Israel, dice, para probarlo, para ver lo que había en su corazón, si iba a guardar los mandamientos o no. Y además dice, para darles un pan que hasta ese momento ellos no habían probado. De hecho, la palabra maná significa que es esto, que fue una expresión, porque nunca habían visto esa forma de alimentación en que el Señor hacía llover, ¿sí? Cada día, y caía el maná, lo recogían y con eso ellos se alimentaban. 40 años lo alimentó y entonces está representando la alimentación del Señor. Dice que no se les gastó la ropa, ni el calzado, ni siquiera se les hincharon los pies, no hicieron retención de líquido, algo que es sorprendente, es un milagro, porque estar en el desierto hace que todas esas cosas ocurran, pero la mano del Señor estuvo con ellos. Y entonces Jesús entra en esta prueba, en este desierto, fue llevado por el Espíritu Santo, no fue una iniciativa personal. Cuando ayunamos y oramos, tiene que haber una iniciativa del Espíritu Santo, ¿sí? No, nosotros no podemos decir, bueno, voy a hacer un ayunito, voy a hacer un tiempo de oración, porque, bueno, se me ocurre, sino que cada vez que ayunamos y oramos, tiene que haber una directriz de parte del Señor. Debemos ser guiados por el Espíritu del Señor con una indicación de buscar su voluntad, como estos días que estamos en días de ayuno y de oración, buscando intensamente el rostro del Señor. Necesitamos escuchar su voz. Y entonces nos metemos de lleno con las ideas que quiero compartir con usted en esta tarde. La primera, en cada tentación que el Señor es expuesto, citó las Sagradas Escrituras. Esa es la primera lección que quiero compartir con usted. En cada tentación el Señor cita las Sagradas Escrituras. Cada vez que es probado por el diablo, ¿sí? Por el calumniador que viene a calumniar. Eres el Hijo de Dios, eres hijo de Dios, nos lleva artículo en griego, eres hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. Algunos autores dicen que probablemente buscó el diablo unas piedras que se parecieran a los panes de aquellos días y le dijo, a ver, convierte esto en pan, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces el Señor le respondió con la propia Escritura. Más tarde lo llevó a la parte, el pináculo, la parte más alta, el estado más elevado del templo, y le dijo, échate, porque le citó las Escrituras el diablo, el calumniador. Quería de alguna manera ponerlo al Señor en un brete. Brete es donde se mete el caballo en el campo entre unas maderas, ¿sí? Para antes de salir, por ejemplo, el jinete en estas domas lo meten en esta casilla de madera. Eso es un brete, ¿sí? Para retener al animal. Es estar encasillado, es estar apretado, es estar en una situación incómoda. Lo pone al Señor en ese brete para ver qué pasa con respecto a cómo se va a pronunciar frente a las Escrituras. Échate abajo, porque la Escritura dice que enviará a sus ángeles acerca de ti para que no te pase nada. Y luego la tercera vez le presenta a todos, la palabra en griego es ecumene, le presenta todos los reinos del mundo. El mundo habitado es la palabra en griego, donde están toda la tierra habitada y los reinos, la potencia, la capacidad de gobierno. El diablo dice, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Y entonces el Señor, con mucha firmeza, como lo hizo las veces anteriores, reprende al adversario, reprende a Satanás y le dice, te vas, Satanás, porque escrito está. En cada una de las pruebas el Señor se remitió a las Escrituras. Y entonces
Entonces, en este tiempo de prueba, en este tiempo de desierto, lo primero que tienes que entender de parte de Dios es que debes ir a la palabra. ¿Cómo vas a maniobrar? ¿Cómo te vas a guiar? ¿Cómo te vas a dirigir? Hay gente que se pregunta, ¿viene el Señor? Estamos entrando en la tribulación, se están desatando los sellos, se están desatando las copas. Sellos, copas son los juicios que aparecen en el libro de Apocalipsis. ¿Qué está sucediendo en el mundo entero con todo lo que está ocurriendo? Mira, ve a la Escritura, ve a la palabra, deja que Dios te hable. Pídele al Espíritu Santo que ilumine tu mente, tu corazón, que ponga luz y que ponga tranquilidad a tu vida y que tú puedas entender el escenario mundial, lo que está sucediendo. Aférrate a la palabra del Señor, porque en definitiva lo que está escrito es lo que nos va a guiar. Lo escrito se transforma entonces en nuestra guía, del fundamento de nuestra fe. Se transforma en la guía para nuestra conducta, cómo hemos de proceder, cómo hemos de actuar frente a la necesidad. Necesitamos buscar al Señor, ¿sí? Todo lo contrario de lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Él se está asegurando, ¿sí? Y asegurando su imperio. Le ha dicho a algunas industrias, como por ejemplo 3M, que fabrica máscaras y demás, que dejen de enviar pedidos afuera y que solamente abastezcan a lo interno del país, ¿sí? Le ha dicho a las Naciones Unidas que no va a enviar, va a quitar recursos, ¿sí? Va a quitar recursos a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? De alguna manera lo está inculpando a la Organización Mundial de la Salud por esta pandemia y va a quitar recursos porque obviamente los va a usar para beneficio propio. Todo lo contrario, ¿sí? La Escritura muestra que un verdadero cristiano no empieza a especular guardando para sí y solo para su familia, sino que sabe que si va a guardar, va a ahorrar, lo va a hacer también para poder compartir con aquellos que tienen necesidad. Es la Escritura la que nos tiene que guiar en estos tiempos difíciles, ¿sí? Hay tres implicaciones fantásticas respecto a la palabra que el Señor nos dice en Deuteronomio 8, que por eso yo hago una correspondencia con Deuteronomio 8 y el capítulo 4, y el primer escrito está que el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Así se alimenta el hombre se alimenta entonces con la palabra del Señor. Lo primero es que con esta palabra el Señor nos dice que somos más que pan, somos más que alimento, somos más que vitalidad física, somos más que eso. Quizás alguien está viendo en el hospital a alguien que está agonizando, alguien que está en los huesos, que está consumido, que apenas puede respirar, que está ahogado, que no tiene fuerzas, que está quizá en un estado comatoso. Sin embargo, eso es un ser humano, porque más allá de la capacidad física, más allá de lo que pudiera hacer o no hacer, quizás ni siquiera puede mover los párpados, ni siquiera puede mover las manos, pero sigue siendo un ser humano, porque el ser humano es mucho más que fuerza física. Nos alimentamos con algo más que pan, ¿sí? Tiene que entender eso, que usted es mucho más que pan y que por lo tanto necesita de la palabra del Señor, necesita de un rema de Dios sobre su vida. Y yo quiero traer una palabra sobre su corazón en este tiempo de desierto, en este tiempo de angustia, en este tiempo de desesperanza, o como decía el domingo, de desazón, donde parece que hemos perdido, amado, la capacidad de cosechar nuestra siembra, donde ha declinado nuestra semilla, ha declinado nuestra siembra, donde no sabemos lo que va a suceder. Hoy tenemos, mañana no sabemos si vamos a tener. Yo te digo en el nombre del Señor que confíes en la palabra. Dios cuida de las aves, cuidará de ti. No dejes que el afán, no dejes que la ansiedad, no dejes que estas cosas que te tiran de todos lados sí te ahoguen. En el nombre del Señor, aférrate a la palabra del Señor, porque somos mucho más que pan. Lo segundo, no somos autosuficientes. Una de las cosas que el Señor le mostró a Israel en Deuteronomio capítulo 8 y a lo largo del libro de Éxodo es que Israel no era autosuficiente. Necesitaba del maná celestial en medio del desierto. Y usted dice, ¿cómo voy a entrar al desierto? Dios me está llevando al desierto. Dios nos está probando a los habitantes de la tierra. Todo el mundo está en la misma situación en
la que usted se encuentra. Estamos siendo probados y entonces tenemos que entender que allí el mensaje es: no somos autosuficientes, estamos en las manos del Señor. Sí, yo he hablado con algunos ministros del Señor que han llorado, sí, han abierto su corazón, sí, expresando lo que sienten, cómo se sienten, cómo hay hermanos de sus congregaciones que están hospitalizados, que están graves. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí nos damos cuenta cuánto dependemos del Señor. Nos lleva al desierto porque nos va a hablar. ¿Quieres saber lo que hay en nuestro corazón? Ten confianza, el Señor te ama, el Señor no te abandona, el Señor estará contigo. Busca así al Señor, porque una de las cosas que quiere mostrarnos esta prueba es que nosotros no podemos ser autosuficientes, ¿sí? Lo tercero, que su rema, su palabra, sí es suficiente. El Señor le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Logos es la palabra escrita, rema es esta palabra dicha, que está escrita también. Para algunos gramaticalmente no hacen diferencia, es indistinto. Dicen rema o logos es lo mismo, ¿sí? Es otra variante del logos. Sin embargo, uno aprecia que en muchas ocasiones la palabra rema en griego aparece en contextos diferentes para mostrarnos que no es lo mismo logos y rema, porque cuando el apóstol Pablo nos habla de la guerra espiritual en el libro de Efesios, nos dice que tenemos que esgrimir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y allí en griego no dice logos, sino que dice que es el rema de Dios. Hay una palabra específica, una palabra directiva, una palabra indicada de parte de Dios para situaciones específicas. Y tú necesitas alimentarte de esa palabra del Señor. Necesitas tomar una palabra de Dios, un rema del Señor. Pídele, busca ese rema del Señor en estos tiempos de angustia. El Señor nos lleva al desierto para probar nuestra fe, en la palabra, en el rema que Él nos ha entregado. Él nos lleva al desierto, amado, nos lleva al desierto para que confiemos en lo que Él nos ha dicho. Está escrito, está publicado, está registrado. La palabra del Señor ha de ser nuestra brújula y nuestra guía. Hoy más que nunca, ¿sí? Es la palabra del Señor, es mucho más que pan, es eterna. La palabra de Dios es eterna. Tú eres eterno y te sustentas a través de la palabra del Señor. Busca ese rema de Dios, busca de esa palabra, que la palabra del Señor te sea suficiente. Ahora, si la palabra de Dios no te es suficiente, es porque de alguna manera estás fuera de ella. A ver si puedo explicar este concepto. La palabra de Dios tiene que ser suficiente para tu vida. Hay creyentes que dicen: yo leo la palabra, estudio la palabra, memorizo la palabra, declaro la palabra, oro con la palabra, pero no siento que llena mi corazón. Porque probablemente tus expectativas están fuera de la indicación de las Escrituras. No es que estás pidiendo más de lo que la Biblia te pueda dar, sino que estás pidiendo algo que la Biblia te está diciendo que no debes pedir. Este es un tiempo donde tenemos que hacer abandono de ciertas condiciones de normalidad. Recuerde las palabras del profeta Joel, que es un profeta que también es escatológico. Escatológico viene de acontecimiento final. Es un profeta que se extiende y que nos dice lo que va a suceder al final de los tiempos. Y dice: el novio y la novia salgan de su cámara, de su tálamo, dejen la luna de miel, posterguen para buscar a Dios. ¿Sí? Es un llamado para que los sacerdotes del Señor vengan al altar, busquen al Señor, dejen de hacer lo que regularmente están haciendo y busquen a Dios. Algunos se preguntan: ¿por qué no hacemos nosotros lo que han hecho muchas iglesias, Santa Cena, cultos, reuniones? Porque creemos de parte del Señor que este es un tiempo para detenernos, este es un tiempo para parar, este es un tiempo para escuchar al Señor. Necesitamos, Dios nos está parando, ha parado al mundo, se está limpiando la atmósfera, se está limpiando los aires. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos abandonado la calle, estamos adentro de nuestras casas y por
¿Por qué nos tiene adentro de nuestra casa? Porque nos quiere hablar. Nos lleva al desierto, a la prueba, porque quiere ver lo que hay en nuestro corazón. El Señor quiere saber lo que hay en tu corazón. Quiere saber lo que hay en tu vida. El Señor te está probando, te está forjando. Te va a mostrar su mano de amor y de su misericordia. Tienes que redescubrir a este Dios de la palabra, a este Dios que sustenta. Redescubre las escrituras al Dios de la Biblia. Esta palabra es suficiente. Si no lo es porque tu aspiración de alguna manera está saliendo del enfoque bíblico que Dios quiere darle al ser humano. Te has dejado plasmar por el proyecto humanista. Te has dejado llenar el corazón con el consumismo, materialismo. Sí, cuidado con aquello. Cuidado con aquello. Que el Señor nos ayude respecto a estas cosas. El Señor le dice en Deuteronomio 8:2: yo te llevé al desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por lo tanto, necesitamos encontrarnos con Dios en el living de nuestra casa, en la intimidad del dormitorio. Necesitamos encontrarnos con Dios. Él nos está llamando. Busquemos en su palabra, ¿sí? La primera cosa que entendemos entonces, cómo trató el Señor con la prueba, ¿sí? En cada tentación, en cada prueba, el Señor citó las Escrituras. Número 2, cómo el Señor trató con la prueba, con la tentación. En cada prueba, tentación, el Señor renunció al beneficio personal. Esto es maravilloso, ¿sí? Es algo que tiene que ver con la piedad, con la abnegación. Tiene que ver mucho con el cristianismo de las Escrituras. Y entonces nos dice, él fue probado, ¿sí? Para mostrar y encontrarse con su cometido. Somos probados y somos encerrados para encontrarnos con el cometido, que por la vida que tenemos hoy en día, y sobre todo Chile, por el sistema neoliberal, estamos siendo distraídos, continuamente distraídos por muchas cosas, sí, trabajo, economía, materialismo, sí, pero el Señor quiere que nos concentremos en Él, que busquemos de su presencia, quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Él está pensando en nosotros, está pensando en ti. El Señor fue llevado al desierto para reafirmar el propósito por el cual había venido. ¿Por qué tuvo que ayunar el Señor? ¿Por qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Lo llevó para probar. ¿Pero por qué lo tenía que probar? Porque Él tenía que encontrarse. Tiene que entender esto. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero este 100% hombre, desde niño, Él se fue reconociendo. Mientras iba creciendo, no solamente los sacerdotes, los doctores, los padres se asombraban por la sabiduría que había en este niño de manera tan precoz, tan desbordante, sino que él mismo, me imagino, como si estuviera frente a un gran espejo, se iba descubriendo y diciendo, este soy yo. Veía que las Escrituras hablaban de la venida de un Mesías y se encontraba con esa figura, se encontraba con ese personaje, se encontraba con ese Mesías de Dios, y entonces tenía que entender que era él. Así que cuando él va al desierto, va para reafirmar el propósito de Dios por el cual él ha nacido, por el cual él ha venido al mundo, por el cual él ha sido enviado. Él se encuentra con sí mismo en este tiempo de reflexión, de oración y de ayuno. Tú necesitas ayunar y orar para reencontrarte con tu propósito. Tú necesitas reencontrarte con el llamado, porque has venido a este mundo, ¿sí? Porque no puedes salir de la cuarentena cuando todo esto termine. Por la gracia, por la misericordia del Señor, no sabemos cuánto va a tomar, pero el tiempo que tome tratar con nosotros el Señor, amado, tienes que entender, no puedes salir de la cuarentena, no puedes salir de esta crisis mundial, amado, sin tener una convicción clara en tu corazón. ¿Por qué viniste a esta tierra? Si estuviste perdido hasta antes de la cuarentena, porque después de la cuarentena algo tienes que haber aprendido, algo tienes que haber recibido, algo tienes con algo te tienes que haber encontrado. Y yo ruego al Espíritu Santo que te encuentres con tu propósito. Tú naciste con un propósito, tú eres una respuesta encapsulada de Dios para alguien en esta tierra. Dios te diseñó para dar respuesta, bendito sea su nombre. Así que prepara tu corazón para encontrarte con ese maravilloso propósito de Dios
por el cual Él te formó en el vientre de tu madre. Bendito el Señor, aleluya. El Señor entonces en cada tentación renunció al beneficio personal. No transformó las piedras en pan, porque eso significaba salir de ese estado de ayuno, de prueba, bajo la autosuficiencia. Fíjese cómo termina. Dice que los ángeles le servían. Vino allí la providencia de Dios sobre su vida. El Señor envió mensajeros para atender a su hijo, pero él no gestionó, no articuló para hacer de esas piedras pan, ni saltó del pináculo para ser visto, porque no iba el Señor, hermanos queridos, no iba a exponerse. Eso es tentar al Señor. Nosotros tenemos que ser temerosos del Señor, no temerarios. Cuidado con la temeridad, ¿sí? No salte, no es necesario que usted salte del pináculo del templo, del lugar más alto de la comuna, y para decir, bueno, yo soy un hijo de Dios, Dios me va a respaldar, Dios me cuida. Sí, yo he encontrado muchos creyentes en la calle que no usan barbijo, no usan protección, no usan nada. Y uno dice, usted no se cuida de alguna manera, y me dicen, a mí me cuida el Señor, a mí me guarda el Señor. Qué imprudencia tan grande, la gente exponiéndose más allá de lo que la Biblia nos enseña. El Señor no usó entonces los milagros para beneficio propio, no buscó los bienes materiales, no saltó para ser reconocido, ¿sí? Ni para reconocer, ni para recibir el gobierno terreno. Esto enmarca el por qué el Señor nos lleva al desierto. ¿Quieres saber nuestros motivos, nuestras motivaciones? Si tu vida no sirve para otro, tu corazón es desaprobado. Dios los llevó al desierto para probar lo que había en su corazón. En definitiva, cuando salgas de la cuarentena, cuando salgamos, cuarentena como metáfora de toda la crisis del COVID-19, ¿sí? Yo sé que usted me está siguiendo, me entiende. Cuando salgamos de esta cuarentena que puede llevar meses, ¿sí? Semestres completos, tenemos que entender, hermanos queridos, que esto viene para tratar con nuestro corazón, viene para saber si somos aprobados o no por el Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? Y ojalá, ruego a Dios que tu corazón esté hecho de piedad, esté construido en piedad, en pasión. ¿Cuál es tu llamado? Cuando salgas de la cuarentena debes saber responder estas cosas. ¿Por qué estás en la tierra? Pablo, el apóstol Pablo en capítulo 2 de Filipenses nos da un tremendo poema, un poema de amor, por decirlo de alguna manera, de pasión, la pasión de Cristo, allí graficada en hermosas palabras de Filipenses 2, para que usted después lo lea. Y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir en griego es froneo, no es sentir de sentimientos, sino sentir de pensamiento, froneo, de frente, el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Y luego comienza a hablar de ese himno de la pasión, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ese debe ser el himno que debemos salir cantando de la cuarentena. Ese es el himno que debe resonar en nuestro corazón y en nuestras mentes. Ser imitadores de Cristo, tener, como decía Tomás Kempis, una imitación de Cristo, imitar al Señor, imitar a Cristo, el Señor Dios Todopoderoso. Imítalo, haz lo tuyo. Solo es posible, aleluya, un mundo mejor cuando nosotros ponemos a Cristo en nuestra vida. Y esta forma de pensar del Señor. Y lo último, ya con esto estamos terminando. En cada tentación el Señor puso a Dios. Déjame recapitular cómo el Señor enfrentó la tentación, la prueba. En cada tentación o prueba el Señor citó las Sagradas Escrituras. En cada tentación o prueba el Señor renunció al beneficio personal, ¿sí? Y 3, en cada tentación o prueba el Señor puso a Dios el Padre. Ser cristiano es mucho más que ser un bohemio humanista. Ser cristiano significa, amado querido, seguir la enseñanza de Cristo.
Y el cristianismo en muchas ocasiones va a ir a contrapelo del humanismo. Así que cuidado con eso, ¿sí? Dios es nuestro todo. Por eso cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale en la boca de Dios. El que me alimenta es Dios. Alguien dijo por ahí, escuché, que la necesidad tiene cara de hereje. En realidad no lo dijo, eso me vino a mí, porque esa es una frase muy argentina, ¿sí? La necesidad tiene cara de hereje. Y eso quiere decir que la gente frente a la necesidad está dispuesto a hacer cosas que en tiempos regulares no haría. Ya lo voy a ilustrar. Como por ejemplo mostraron en la televisión a unos garzones que habían salido porque se cerraron los restaurantes en la quinta región, bueno, y en distintas partes del país y del mundo, y ellos no tenían cómo alimentar y llevar alimento a su familia. Entonces, estos garzones salían con unos letreros pidiendo ayuda, y la gente le daba moneda. De hecho, estaba al aire el garzón con el cartel y la gente le daba ahí, mientras lo estaban entrevistando, ¿no? Y me vino esa frase: cómo la necesidad tiene cara de hereje. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer frente a la necesidad extrema que podemos ser sometidos por causa de esta crisis, que no es solamente sanitaria, sino que está tomando matices financieros, económicos y de otro orden, ¿sí? Entonces, cuidado, porque nosotros tenemos que depender del Señor, confiar de que el Señor nos va a suplir. El Señor es nuestro todo, el Señor es nuestro todo. Luego el enemigo le dice por segunda vez: échate abajo, y el Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta que las respuestas del Señor ponen al Padre sobre todas las cosas, a Adonai, al Señor, al Señor por sobre todas las cosas, y al final le dice al Señor tu Dios adorarás, y a Él le dice: solo servirás? El Señor responde en cada una de las tentaciones poniendo al Padre sobre todas las cosas. Esto es fundamental en tiempos de prueba y de dificultad. Necesitamos en cada prueba, tentación, poner al Señor, a Dios en nuestra vida, en todas las cosas. Al Señor, responde a Él, remítete al Señor. Dios es mi todo, Dios es mi todo, a Él lo adoro, a Él lo sirvo, ¿sí? ¿Frente a quién nos estamos postrando? Solo Dios es digno, solo Dios, amado, es merecedor. Y en consecuencia, la contemplación debe llevar a la acción, porque dice: a Él adorarás y solo a Él servirás. Porque contemplación es algo maravilloso que tiene que ver con la adoración. Es un acto, la contemplación es un acto profundo, es un estado dentro de la adoración, ¿sí? Que pocas veces practicamos y que deberíamos practicar. A veces hablamos, transmitimos y estamos 2 horas pidiendo como una lista enorme, interminable de supermercado, y que aquí, que este, que por aquel. No, pero necesitamos saber que cuando hemos pedido, ore todo lo que necesita, hable todo lo que necesita. Pero hay un momento en que usted necesita callarse y dejar que el Espíritu Santo le hable, que Dios traiga palabra, que el Espíritu Santo hable a través de su vida, donde necesita contemplar a este Dios de la palabra, es contemplar al Señor que está sentado sobre su trono. Fue la respuesta que el Señor le dio a Habacuc frente a todo lo que estaba viviendo, ese tiempo violento y terrible. Y Habacuc que dice: me sentaré en la guarda y esperaré la respuesta, porque no hay otra cosa, hay que esperar respuesta de parte de Dios. Y él entendió que Dios sigue sentado en su trono. El Señor sigue sentado en su trono soberano. Y por lo tanto yo necesito esperar en Él. Necesito esperar en Él. Para eso nos lleva al desierto, para que aprendamos a esperar y a depender de Él. Israel estaba obligado. En el desierto no había nada ni nadie que los pudiera ayudar o auxiliar, más que Dios. Por lo tanto, se transforma en una tremenda escuela para ellos, una maravillosa escuela. Adora al Señor, tu corazón está siendo probado, no dejes de adorar al Señor Jesús. Job llega a decir en la prueba, en el capítulo 13, versículo 15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¡Qué palabras tan fuertes! ¡Qué palabras tan fuertes! Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Cómo Dios había tratado con este hombre? ¡Qué certeza!
Tenía tanta certeza que sabía que Dios desde el polvo lo iba a levantar. Yo sé que mi Redentor vive y que al final desde el polvo me levantará. Cuando la doctrina de la resurrección no estaba enseñada con mucha claridad en las Escrituras del Antiguo Testamento, como sí lo están enseñadas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él ya visoraba, ya tenía de alguna manera un atisbo de la resurrección. Y por lo tanto, yo soplo fe sobre tu corazón, que te aferres al Señor, que no te angusties, que esperes en Él, que confíes en Él, que lo pongas a Él, que te fíes de Él. Recuerda la palabra creer. La palabra creer en griego. La palabra creer es fiarse de, confiar, apoyarse en. Apóyate en el Señor, apóyate en el Señor. Déjame recapitular y estoy terminando. En cada tentación el Señor cita las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se comportó el Señor frente a la prueba? Citó las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se comportó el Señor frente a la prueba? El Señor renunció al beneficio personal por formar carácter, ¿sí?, para salvar al mundo. Y número 3, ¿cómo se comportó el Señor frente a la prueba? El Señor puso a Dios siempre, siempre, siempre. ¿Y tú qué harás? Te desafío a que cierres tus ojos allí donde te encuentras y que ores conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa oportunidad de poder llegar a la intimidad de la casa de nuestros hermanos, Señor, y poder compartir esta palabra, compartir este mensaje. Yo te pido que ministres cada vida, Señor. Bendice, Señor, a cada familia, a la familia reunida, a aquellos que están solos, oh Dios. Yo te pido que tú les ministres a los ancianos de la iglesia, a los jóvenes, a los niños, a los que están reunidos, Señor, escuchando este mensaje. Habla, Señor, a sus vidas. Conforta sus corazones. Señor, tú no nos vas a abandonar en esta prueba. Tú estás con nosotros. Nos has llevado al desierto para probarnos, para ver lo que hay en nuestro corazón. Que tomemos confianza, Señor, aliento, y que podamos sacar lo mejor de nosotros. Que la cuarentena nos sirva para encontrarnos con el propósito que cada uno tiene, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ministra cada vida, cada corazón. Padre, ayúdanos a redescubrirnos a nosotros mismos, a renunciar al oculto, a lo vergonzoso, a la impiedad, a los deseos mundanos, y que podamos conectarnos con lo espiritual, con la palabra, con nuestros seres amados y queridos, que crezcamos en servicio, que nuestra actitud en la casa sea de servicio, de colaborar con los vecinos, con los familiares, de preocuparnos de los ancianos del barrio, de preocuparnos de otros, Señor, que no estemos ensimismados egoístamente en un individualismo que nos mata, sino que podamos estar enfocados en de qué manera, Señor, podemos ser respuesta para otro. Bendice, Señor, a tu iglesia y bendice a cada uno de los que están en línea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿sí? Por todos los que están allí. Que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Carlitos se ha sumado. Que el Señor le bendiga. Rodrigo Millar también. Que Dios te bendiga. Un abrazo. También para mí me alegra que estés escuchándonos, ¿sí? Que el Señor bendiga a cada uno que está allí, nuestra hermana Lenzi también, y todos los hermanos, nuestra hermana Carmen Páez de La Falda, ¿sí? Yo me refería a ella la vez pasada porque mi primer pastorado a los 21 años de edad fue allí en una ciudad turística en las sierras de Córdoba, y Carmen Páez allí con toda su familia me recibían en su casa en muchas ocasiones, en tiempos de crisis, tiempos de soledad. La familia Pereira, que amo profundamente en mi corazón, yo puedo decir, son mis primicias, por así decirlo, ¿no? Que el Señor les bendiga, vayan cariño. Celeste también de Boer, que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su gracia. Raúl también está allí en línea, que el Señor te bendiga. Hermana Elvira, estamos orando por tu padre, son horas difíciles, usted está a mucha distancia. Quiero soplar una palabra de Dios sobre su vida de confort, de alivio. Descanse en el Señor, ponga a su padre en las manos de Dios. Sí, vamos a orar específicamente por este papá, que el Señor bendiga a nuestro hermano, lo fortalezca y lo ayude en este tiempo difícil. Maribel Mella, el Señor te bendiga. También siempre me acuerdo de ti
y de las niñas allí, ¿sí? Cuando las visitábamos, que el Señor les bendiga. Maribel, un gran abrazo, muchas bendiciones. Benjamín nos manda saludos también, ¿sí? No sé si parece que lo dije. Está Felipe también en línea. Que el Señor te bendiga, Felipe. Nuestra hermana Carmen Cruz, ¿sí? Fiel auditora. Que el Señor la bendiga. Nuestra hermana Carmen. Y parece Paulina, no la había mencionado. Que el Señor bendiga a Paulina y también a toda su casa. Valentina Saavedra, que hizo un relato muy lindo con una cadencia que me gustó mucho en el último cuento que pronto vamos a compartir con la congregación. Nuestro hermano Luis, ¿sí? Bendiciones, un gran abrazo. Cristian Millán, Dios te bendiga, de la UNIEM, que Dios bendiga. Ahí hay un directorio de la unidad de pastores. Que el Señor te bendiga, Cristian, un gran abrazo, muchas bendiciones. Oramos por ti, que el Señor te sustente, te bendiga y te guarde. Un gran abrazo para todos. Melissa dice acá mateando. Bueno, yo tengo agüita nomás, hija, por ahora, pero me dieron un café. No. Nati me dio un café negro, un café americano. Muy bien, que el Señor les bendiga a todos los hermanos que están en línea. Vaya, un gran abrazo para cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a orar por las peticiones y de esa manera estamos terminando. Prepárese para este domingo de resurrección, para una palabra del Señor, donde queremos estar celebrando en línea los cultos al Señor como lo estamos haciendo en esta etapa diferente, distinta, que el Señor nos está llevando a vivir. Cuídese, use barbijo, ¿sí? Protéjase, lávese las manos, siga toda la reglamentación que se está compartiendo a través del Ministerio de Salud. Ore al Señor, ¿sí? Dios ha sido benevolente con Chile en relación a la cantidad de muertos. Si podemos fiarnos en alguna medida de eso, ¿sí? Están los que obviamente creen que no es toda la verdad la que se comparte, pero entendiendo que de alguna manera está contenido la cantidad de muertos, eso muestra una intervención, porque la realidad de nuestros vecinos, de mi propio país en la Argentina, o de Brasil, o de lo que pasa en Ecuador, o lo que pasa en Estados Unidos, las últimas 24 horas murieron más de 2.000 personas. Claro, la densidad de población es distinta en esos países. Chile es un país muy pequeño, pero aún salvando las distancias en términos de densidad de población, nuestro índice de mortalidad hasta hoy, por lo menos, o hasta el informe que recibimos hoy en la mañana, es bajo. Y yo quiero entender qué es la misericordia de Dios. Hay pastores que están orando a las 12 todas las noches, se unen en línea para orar a las 12. Hay otro grupo de oración a las 9 en línea. Hay otro a las 10 de la noche. Bueno, nos falta un poco de unidad, hubiera sido bueno tener distintos horarios, pero tener un mismo horario. Pero también es bueno estar en distintas horas. Algunos oran a la mañana, temprano, otras en la madrugada. Sí, hay gente hasta las 4 de la mañana. Yo a las 4 de la mañana recibo WhatsApp de pastores que están orando al Señor y me invitan a orar. Difícilmente a esa hora pueda levantarme. Alguna vez lo he hecho, pero obviamente no tengo por costumbre madrugar a esa hora, a las 4 de la mañana, para orar, ¿sí? Quiero ser honesto en eso. Pero hay distintos horarios para orar y para buscar. Lo importante es que oremos y busquemos al Señor. Pongamos ayuno, los que están en la lista. Si usted no se ha puesto en alguna lista, ayune. El ayuno le va a hacer bien también para desintoxicar su cuerpo y conectarse con las cosas espirituales. Priorizar al Señor. Nos quedan 2 minutos para las 9 de la noche. No sé cómo está ese reloj en relación. Estamos bien, dice. Muy bien. Así que vamos a orar por las peticiones que han llegado, por el papá de nuestra hermana Elvira, que el Señor le bendiga, le conforte, y por las distintas necesidades que hay del pueblo de Dios, que el Señor levante el sistema inmune de los chilenos, que levante el sistema inmune de la iglesia. Cuídese y aconseje a que se cuiden en su barrio, en la oficina, los que están saliendo a trabajar, los que no están en cuarentena, los que han estado en cuarentena sin poder trabajar, sin percibir, muchos profesionales sin percibir dinero. No se desesperen, confíen en el Señor, ¿sí? Confíen en el Señor va a ser fiel allí, ¿sí? Y obviamente hay que cambiar la dieta, vamos a tener que adecuarnos y hacer una dieta mucho más económica y priorizar sobre todo el alimento, ¿no? La gente no ha entendido del todo eso, ¿sí?
ojalá lo entienda prontamente y lo entienda de manera buena. Nos queda un minuto, oramos al Señor, agradecemos una vez más a nuestro director en los controles, en el sonido también el mismo hombre, ¿sí? Producción, durante, postproducción, nuestro hermano Janito, ¿sí? Que el Señor le bendiga, nuestra hermana Nati allí, me imagino que lo abastece, ¿no? Para que todo eso se desarrolle y también la conducta de las niñas que se portan excelente. Que el Señor le bendiga. Oramos al Padre. Dios Todopoderoso, gracias por tu amor y tu fidelidad. Oro, Señor, por los hermanos, las familias que aparecen aquí, Señor, en línea con nosotros. Oramos por cada uno de ellos. Oramos, Señor, por las necesidades que algunos han expuesto. Oramos, Señor, en especial manera por el Padre, nuestra hermana Elvira. Señor, este es un momento para unirnos como iglesia, entrar en el poder del acuerdo, Señor. Entramos en el poder del acuerdo. Tu palabra declara que si dos se pusieren de acuerdo para pedir algo al Padre, tú lo darías. Y entramos en el poder del acuerdo y pedimos que tú hagas un milagro, que bendigas, Señor, al Padre de nuestra hermana Elvira, que extiendas tu mano de amor y de misericordia. Él está siendo hospitalizado, Señor, ha sido sometido a diferentes tratamientos. Pedimos que le bendigas, que lo guíes, que lo dirijas y que bendigas a su familia aquí en Santiago y a la familia que está allí en España. Conforta a los que están lejos como los que están cerca. Y bendice a la iglesia, bendice las distintas necesidades, Señor. Bendice las peticiones, Señor, que el Señor les bendiga. Bendigo, Señor, a mis hermanas. En el nombre de Jesús bendigo a mi hermana Claudia González, que pide por María Teresa. Bendice a María Teresa, bendícela en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús bendecimos a Betty también, que la bendición del Señor esté sobre su vida. Bendecimos a todos aquellos que tienen necesidades, Señor, que tú puedas estar supliendo, sanando, restaurando por las llagas de Cristo. Fuimos nosotros curados y yo te pido, Dios, que tú puedas obrar, Señor. Si usted tiene una necesidad, si usted está afligido, si usted está enfermo, ponga la mano allí en el celular, en el tablet, en el computador, en el televisor, de la manera en que nos está recibiendo, y en el nombre de Jesús reciba de parte del Señor, reciba de parte del Señor la sanidad, reciba la fuerza de parte del Espíritu Santo, que el Señor levante el sistema inmune, que el Señor lo fortalezca, lo guarde en la hora de la prueba y en la hora del desierto, que la mano del Señor esté contigo y que Él haga resplandecer tu causa como el sol del mediodía. El Señor te bendiga en tu entrada y en tu salida, de día y de noche, cuando te acuestas y cuando te levantas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Redimidos, los que se llaman sus hijos, canten y denle las gracias